En esta sesión de fundamentos de programación vamos a hablar de objeto, clase y encapsulamiento. Nosotros en nuestra vida cotidiana nos podemos encontrar diferentes objetos, tales como un lápiz, una manzana, un libro, una mochila, un pizarrón. Nosotros como seres humanos podemos identificar cada uno de estos objetos solamente con verlos y saber qué es lo que podemos hacer con ellos y qué es lo que no podemos hacer con ellos. Sin embargo, una computadora no es capaz de distinguir un objeto solamente con solo verlo o saber qué hacer con ellos. Es por eso que nosotros tenemos que describir estos objetos de una manera en la que una computadora los pueda identificar. Tal es el caso de utilizar la siguiente descripción basándonos en tres grandes marcadores que son utilizar un identificador único, es decir, un nombre, describir todos los atributos o propiedades del objeto en cuestión y finalmente definir los métodos o comportamientos que se pueden realizar con este objeto o a las acciones que puede realizar o recibir este objeto. Entonces, para el caso de un libro, como un identificador o nombre, pudiéramos tener el siguiente: fundamentos de programación. Como atributos, propiedades, podemos encontrar el autor, que en este caso es Luis Joyanes Aguilar; editorial, que en este caso es McGraw-Hill; y año de publicación 2008. Los métodos que tenemos disponible para el objeto libro, tenemos el caso de leerlo, consultar el índice, consultar bibliografía. Para el caso de la mochila, podemos usar simplemente mochila como un identificador o nombre. Como atributos, pudiéramos tener el color, en este caso morado; el material del que está hecho la mochila, tela; número de compartimentos, en este caso 2. Dentro de los métodos o acciones que puede realizar esta mochila, tenemos guardar 1, que sirve para guardar libros o libretas en el compartimento 1; guardar 2, que sirve para guardar lápices, gomas, plumas o cosas pequeñas; método sacar 1, que me va a permitir sacar cosas de la bolsa grande o el compartimento 1; método sacar 2, que me va a permitir sacar cosas de la bolsa chica o compartimento 2. Otro objeto con el que nos podemos encontrar es el caso de un punto en un plano cartesiano. Como identificador o nombre le podemos poner punto P. Atributos, propiedades, pues vamos a tener la coordenada X, en este caso 2, coordenada Y con un valor de 3. Métodos, comportamiento, tenemos el método cambiar coordenada X y método cambiar coordenada Y. Como siguiente tarea, ustedes tienen que realizar una descripción de 10 objetos cotidianos y diferentes que encuentren en su casa. Les van a tomar una foto, van a colocar la imagen, les van a asignar un nombre, escribir todos los atributos que puedan identificar y los métodos que puedan identificar también para ese objeto. Entonces, ¿cómo, cómo es que se relaciona esta descripción de objetos con la programación orientada a objetos? Es a través de las clases. Las clases son descripciones casi como planos que nos van a permitir construir a los objetos. Entonces, una clase como tal es meramente descriptiva, entonces se debe describir en términos generales. En el caso de mi punto en el plano cartesiano, podríamos definir una clase punto que maneje los atributos coordenada X, coordenada y los métodos cambiar coordenada X, cambiar coordenada Y, pero sin contar con algún valor particular en los atributos. En el momento en el que yo
construyo un objeto utilizando a mi clase como un plano, en ese momento este objeto ya tiene una representación física y ya le podemos asignar un nombre para distinguirlo de otros objetos, y también podemos modificar los valores de sus atributos, de tal manera que podemos utilizar a la misma clase para construir múltiples copias de este mismo objeto, como es el caso de este punto 2, con los atributos en coordenada x igual a 1, coordenada y igual a 0, y utilizando los mismos métodos: cambiar coordenada x, cambiar coordenada y. Una propiedad importante de los objetos es que este objeto punto 2 no puede alterar de ninguna manera los atributos del objeto punto 1. Objeto punto 2 solamente puede modificar sus propios atributos, no tiene permitido, porque sus métodos solamente sirven para modificar valores de sí mismo, no le permiten modificar valores de un objeto diferente. Entonces, esta propiedad de aislar atributos, aislar propiedades entre objetos, es una propiedad que se llama encapsulamiento, porque encierra a todos los atributos, todos los métodos, los encierra dentro de una cápsula y no los deja salir o no les permite que interactúen con el exterior, a menos que sea a través de un método. Si no es a través de un método, no es posible que haya una interacción entre los atributos de un objeto con los atributos de un segundo objeto. Quedamos entonces que las clases eran planos que me permiten describir cosas, objetos. Si yo ya hice o invertí suficiente tiempo realizando una muy buena descripción de los animales y le incluí, por ejemplo, los atributos de edad, sexo y los métodos de comer y dormir. Todos los animales tienen una cierta edad, un cierto sexo, pueden comer y pueden dormir. Pero a estos atributos y métodos yo les agrego nuevos atributos y nuevos métodos. Si en lugar de empezar una descripción completamente nueva para algo que tiene características en común, tomo como base la clase animal, le sumo atributos y métodos nuevos, pues voy a tener como resultado una segunda clase. Como esta clase recibió propiedades de otra, a este hecho de crear una clase nueva a partir de una existente se le conoce como herencia, ¿vale? Porque está recibiendo parte de sus atributos, parte de sus métodos de alguien más. Es como en el caso, si tenemos algún pariente rico y este al morir nos dejó dinero, nos dejó una casa, un coche, estamos heredando parte de sus propiedades. No es muy diferente con las clases. Estas también pueden recibir parte de su definición de alguien más. Y esta propiedad de herencia es algo que me puede ahorrar mucho trabajo a la hora de definir nuevas clases, porque así como yo definí una clase perro a partir de la clase animal, también puedo definir una clase humano a la cual solamente le agrego el atributo de nacionalidad, los métodos de leer y escribir, y ya pudiera empezar a definir una clase humano. ¿Cuál va a ser la estructura que vamos a seguir a la hora de programar nuestras clases? Cuando estemos definiendo
una clase vamos a utilizar la estructura que tenemos en este recuadro, dividido en tres secciones. La primera para escribir el nombre de la clase, segunda para escribir los atributos de esta clase y el último recuadro para escribir los métodos de esta clase. Esta va a ser la estructura que tenemos que seguir a la hora de codificar una clase, y es que tenemos que empezar con la palabra reservada class. Después de esta palabra reservada class va el nombre de mi clase, seguido por una llave que abre y una llave que cierra. Cuando tenemos una llave que abre significa que inicia y que termina cuando te ponemos una llave que cierra. Cuando inicia, en este caso nos estamos refiriendo a que inicia la definición de nuestra clase, y cuando cierra esta llave que se termina esta definición. Después de nuestra primera llave que abre, vamos a colocar un tipo de datos seguido de un atributo, si lo necesitamos, otro tipo de datos seguido de otro atributo, otro tipo de datos seguido de otro atributo. Una vez que hemos terminado de colocar todos nuestros atributos, hay que empezar a declarar nuestros métodos. Vamos a empezar, cada método lo debemos de declarar siguiendo la siguiente estructura, empezando por un tipo de datos, seguido por un nombre, el nombre de este método, seguido de un paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a colocar todos los argumentos que puede recibir este método, y para cada argumento debemos de asignarle un tipo de datos. Es posible que un método no necesite de algún argumento y entonces este paréntesis vaya vacío. Después de este paréntesis vamos a colocar una llave que abre. Dentro de esta llave que abre vamos a colocar todos. Después de que colocamos los argumentos para mi método, vamos a escribir una llave que abre y una llave que cierra. La llave que abre nos va a indicar que está iniciando la definición de mi método, y la llave que cierra nos va a indicar que se está terminando la definición de mi método. Todo lo que se encuentre dentro de esta llave que abre y llave que cierra va a ser lo que va a realizar mi método, y puedo seguir esta misma estructura para definir otro método o un tercer método o los que hagan falta para completar la definición de mi clase. Esta sería la estructura básica que vamos a seguir. Más adelante le iremos agregando más cosas.